Dios. Ok. Entonces vamos a nuestra lección con el libro de Efesios. Y hoy vamos a hablar de la bendiciones y la participación del Hijo. Pablo ha introducido esta carta, ya leímos el contexto en cómo fue fundada esta iglesia y esta carta Pablo se la dirige a estos hermanos. En la lección pasada estuvimos viendo una importante aseveración que hace el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver este tema, las bendiciones y la participación del Hijo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la gracia, la riqueza de su gracia. En la lección anterior vimos las bendiciones en las que participaba el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y resaltamos los puntos donde Dios en su soberana voluntad y en su misericordia, Él nos hizo participar de esta bendición de llamarnos hijos. Ahora, en los versículos de Efesios 1, del 7 al 12, vamos a preocuparnos de donde Pablo enfatiza la participación del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 1, del 7 al 12, lo leemos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo. ¿En quién tenemos redención en su sangre? Dice el versículo 7. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios nos ha redimido. La definición de la palabra redención. Esta palabra en griego es apolutrosis, cuyo significado es liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate. Eso es lo que hizo Dios en nuestra redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esta redención implica la emancipación de la culpa, el castigo y el poder del pecado. Estábamos esclavizados, como la Biblia lo enseña en sus páginas, el poder del pecado que esclaviza al hombre. Y aquí en Jesús enfatiza esto en el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 34. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Fíjese que Gálatas 3, versículo 13 también nos dice algo importante,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra redención significa eso, rescate, la restauración de la verdadera libertad. Jesús lo reafirmó ahí en el 8:36 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Nuestra redención es a través de la sangre de Cristo. Por eso el texto dice redención por su sangre. El precio pagado a fin de redimirnos, nos cuenta el apóstol Pedro en su carta. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio pagado por esta redención que se ha hecho en Cristo. Por su sangre en la cruz, Jesús ha pagado el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, por el cual merece nuestro mayor elogio. Fíjese que nosotros debiéramos de tener una actitud de profunda gratitud para con Dios y para con Jesucristo, que pagaran este alto precio por amor a nosotros. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjese que toda esta alabanza entregada en el tiempo final a Jesucristo y Él sí la merece. Ahora, podemos ver cómo Dios pudo llevar a cabo su decisión de tener un pueblo que fuera santo y sin mancha, adoptados como sus hijos, cuando lo único que había eran pecadores. Dios quería tener un pueblo para él de los seres humanos, pero lo único que había eran pecadores. Fue a través de la sangre de Jesús y el derramamiento de su sangre, Dios pudo redimir o rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Él es nuestro redentor. Pablo usará otro término para expresar lo que Dios ha hecho para con nosotros. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero ¿qué tenía Dios? Gente pecadora que estaba sumida en el fango del pecado. Y para sacarlos de ahí fue necesario que su Hijo viniera y nos redimiera. Al redimirnos y comprar, pagar el precio, Dios nos ha perdonado. Fíjese que la palabra perdón, palabra griega, eferesis,
y sus significados son liberación de la esclavitud o prisión, perdón o indulto de los pecados, dejar ir como si nunca hubiese cometido una falta. Con el derramamiento de la sangre de Jesús, ahora es posible ser perdonado, es decir, perdón para que ya no seamos culpables de pecado. Imagínese, lo único que tenía para formar este pueblo, Dios, eran personas manchadas con el pecado. Fue necesario que su Hijo viniera y derramara su sangre para lavar nuestros pecados. Por eso estos términos, redención, perdón de pecados, son recurrentes en la Biblia porque tienen profundo significado. Es lo que Dios ha hecho para que seamos su pueblo. Otra palabra griega usada aquí es para toma, que significa deslizamiento lateral, caducidad o desviación. El tipo de cosas perdonadas, cuáles fueron nuestras faltas, delitos, pecados, ofensas. Eso era una mancha en nuestras almas que nos impedía ser santos y sin mancha. Solo a través de la sangre de Jesús podemos obtener el perdón de esas faltas y de ese pecado. La base para la redención y el perdón es la gracia de Dios. Por eso el versículo 7 dice, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice el versículo 8. Como Pablo dijo a Timoteo, es por la misericordia y la gracia de Dios que somos justificados. Ahí en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese lo que Dios hizo y por eso Pablo le transmite a Timoteo. Dios ha elegido mostrar su gracia para nosotros. De acuerdo a su sabiduría y gracia, Dios ha provisto redención y perdón a través de la sangre de su Hijo. Su gracia, la palabra charis del griego, favor inmerecido, eso significa gracia. Charis llegó a significar favor, buena voluntad y bondad amorosa, especialmente cuando las otorga un superior a un inferior. Nosotros, criaturas de Dios, manchados por el pecado, repugnantes ante la presencia de Dios, inferiores en todo sentido, Dios manifestó su misericordia para con nosotros. Manifestó su gracia, su favor, su buena voluntad, su bondad amorosa para redimirnos.
Dice con toda sabiduría, sabiduría de la palabra griega sofía, sofía. En el caso de que Dios, su sabiduría es a menudo más allá de la capacidad del hombre. La exclamación de Pablo aquí sobre este tema en Romanos capítulo 11. Fíjese que Pablo hace una muy buena, capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios ha elegido mostrar su gracia para nosotros, de acuerdo a su sabiduría, y gracias Dios ha provisto redención. Entonces, Dios se acercó, nos miró con misericordia y nos proveyó de su gracia. Entonces nos proveyó redención y perdón a través de la sangre de su Hijo. Dice que él ha puesto conocimiento, ha puesto en conocimiento el ministerio o el misterio de su voluntad en los versículos 9 y 10. Según lo explicará Pablo más adelante en la epístola de Efesios, nuestra carta de estudio. Ahí en el capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Pablo habla que le fue revelado este misterio. Este misterio no era dado a conocer a la humanidad antes ni en otras generaciones, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas. Y acá en Romanos 16, 25 y 27. Puesto que ha sido manifestado ahora, no, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, que ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, el único y sabio Dios. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al dar a conocer este misterio, se debe a su buena voluntad que se había propuesto en sí mismo. Dios dispuso Dios en su planificación para revelar su voluntad. El plan de Dios era congregar todas las cosas en Cristo. Él podía reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas dispersas que las familias y tribus de los hombres, ambos, judíos y gentiles, todos deben ser reunidos
y unidos bajo una sola cabeza, que es Cristo. Y este era el misterio que Dios reveló a través de los apóstoles y al que se refiere Pablo, el cual va a aclarar más ampliamente cuando sigamos estudiando esta carta. Este misterio es que Dios de ambos pueblos, de judíos y gentiles, haría un pueblo para él, que es la iglesia. Pablo desarrolla este pensamiento. Fíjese que acá en Efesios 2:16 leemos, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades que existían entre los judíos y los gentiles, eran irreconciliables. Pero en Cristo todo esto iba a desaparecer. Colosenses 1:19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la muerte de Cristo, judíos y gentiles pueden llegar a ser un solo cuerpo. Por la sangre de la cruz, Dios puede reconciliar todas las cosas a sí mismo. Y la última consecuencia de esta reconciliación es que podríamos ser presentados, fíjese, santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Dice el Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y esta misma idea sigue en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ya hemos hablado que Dios quería de la humanidad tener un pueblo para Él, y lo único que tenía eran pecadores. ¿Cómo hacerlo? El pecado es ofensivo tremendamente para Dios e intolerable. Fue necesario la sangre de Cristo. Y dice en el versículo 11 y 12 de Efesios que nos ha dado una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Obtuvieron una herencia, se nos dio un patrimonio, la redención de la posesión adquirida, dice el 1:14, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El contexto inmediato habla de una herencia. El versículo 14, como lo leímos. En el Nuevo Testamento, la herencia se refiere a algo nuestro o destinado a nosotros. Eh, Fíjese que esto es bien importante que nosotros tengamos
Y ahí Pablo, o sea, en el libro de los Hechos 20:32 dice: ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Realmente esta herencia no es dinero en la tierra, sino la promesa de la vida eterna. Esa es la herencia de los santificados. Colosenses 3:24 nos dice: sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y fíjese que esta idea de la herencia se sigue repitiendo y la siguen nombrando los escritores bíblicos. El 1:4 de Pedro, 1 Pedro: para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que está hablando acá, que obtuvimos una herencia, que nos ha dado una herencia, tiene que ver con la promesa de la vida eterna, con el futuro glorioso de los hijos de Dios. En Efesios 1:5, Pablo habla de la adopción como hijos, que el Señor ha hecho de nosotros. Y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjense que en Romanos 8, en el versículo 15 al 17, Pablo se refiere, dice, pues no, 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo conecta esta idea con la idea de la adopción, con la de herederos. Y fíjese que al ser adoptados recibimos esta herencia, que es el premio final. Pablo ciertamente habla de cómo somos herederos. Y ahí en el 1:12 de Colosenses, lo leeremos, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta herencia es parte de la predestinación que el Señor ha hecho de esta elección para todos los obedientes. Nos adoptó hijos suyos. Fíjese, para esta herencia, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta predestinación bíblica no tiene nada que ver con la predestinación calvinista, que es una falsa doctrina. La predestinación bíblica está basada en la obediencia al Evangelio, lo que ha predestinado Dios, que todos los que obedecen el Evangelio y acuden a Jesucristo serán adoptados como hijos de Dios. Sus pecados serán perdonados, será redimido por la obediencia al Evangelio. Y al hacerlo así,
participa de esta herencia. Esa es la predestinación bíblica. Así como Dios predestinó que los que están en Cristo recibirán la filiación adoptiva, ya leímos el texto, de hijos de Dios, así también de antemano predestinó que sus hijos adoptados recibirían una herencia. Esta herencia tiene que ver con la vida eterna. El resultado final en recibir esta herencia, que seamos para alabanza de su gloria. Fíjese que esto es el deseo de Dios. Dios quería un pueblo para sí, para que seamos para alabanza de su gloria. Los que los de Cristo y los que Dios y lo que Dios les ha hecho será motivo para dar gloria a Dios. Ese es el punto. Entonces, ante tal revelación de este plan activo del amor de Jesucristo, que murió en la cruz y nos compró y nos redimió, va a ser el motivo que nosotros demos gloria a Él. Como Pablo escribió a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2 de Tesalonicenses 1:12, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Esta es la idea, esta es la gloria. Dios está formando un pueblo. Dios ha rescatado a los pecadores para hacer de ellos un pueblo para su gloria y que será para alabanza de su gloria. Concluyendo, en Cristo, entonces tenemos muchas razones para alabar a Dios, sabiendo que Dios nos ha redimido, Dios nos ha perdonado, Dios ha revelado su voluntad para nosotros. Imagínense, Pablo le está hablando a los hermanos y mostrándole todo lo que Dios ha hecho para hacerlos sus hijos. Y también esto corresponde a nosotros. Dios nos ha dado una herencia, pero aún hay más. Fíjense que en la próxima lección veremos o vamos a examinar las bendiciones y la participación del Espíritu Santo. Así como Dios quiso tener un pueblo para él y lo único que tenía eran pecadores, y él hizo este gran obra y Jesucristo vino y murió para comprarlo. Ahora veremos la próxima lección cómo el Espíritu Santo nos protege mientras caminamos en esta vida. Vamos a hablar sobre la participación del Espíritu Santo. Una pregunta final. ¿Ha experimentado usted esta redención maravillosa, el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo? Usted lo puede hacer hoy. Fíjese que la escritura y todo lo que transmite el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso es un tremendo aliciente para nosotros, que trabajamos, que mientras mis hermanas están trabajando o mis hermanos están trabajando, haciendo sus labores, Dios está presente. Y el Señor quiere, y Pablo quería también que los hermanos recordaran que no eran simples mortales, eran hijos del Dios viviente. Y todo lo que Dios ha hecho en bien de nosotros debe motivarnos a glorificar su nombre. Muy bien, hermano, muchas gracias por su buena atención. Como siempre, les voy a mandar el bosquejo de esta lección.